Hola a todos, sean bienvenidos a la clase de Matemática 2. Hoy iniciamos una unidad nueva. Sin antes recordar brevemente lo que ya estuvimos dando en lo que es Matemática 2. Recordar las últimas unidades como estuvimos viendo lo que es límite, límite de una función, límite de una sucesión. Estuvimos viendo también lo que es eh, sucesiones y series, ¿ah? Y continuamos con lo que es eh, continuidad y discontinuidad de una función. En esta unidad comenzamos con un concepto importante, uno de los más importantes dentro del cálculo, que es el concepto de derivada. Entonces la unidad 4 comprende derivada de una función. Comencemos brevemente con lo que es la introducción al campo de estudio del cálculo que comprende la derivada. Ya hemos comentado en las unidades anteriores sobre estos problemas que dieron base al estudio y posteriormente a esta rama de la matemática que es el cálculo diferencial y cálculo integral. Tenemos cuatro problemas que han formado parte de, del estudio, del trabajo de muchos matemáticos del siglo XVII. Tenemos entre ellos el problema de la recta tangente, el problema de la velocidad y aceleración instantánea y el problema de máximos y mínimos. Asimismo, el problema de áreas. Muchos matemáticos como Pierre de Fermat, René Descartes, Christian Huygens, Isaac Barrow, habían propuesto algunas soluciones parciales, pero en definitiva el matemático y físico, filósofo Isaac Newton eh, y conjuntamente, en forma paralela podríamos decir, ¿verdad? Porque no hubo un trabajo conjunto con Leibniz, ¿verdad? Para desarrollar esta rama de la matemática, pero llegaron a las mismas conclusiones básicamente. Entonces nos referimos más al trabajo realizado por Newton respecto a este problema, que él lo abordó desde un estudio relacionado a la luz, ¿verdad? La refracción de la luz y la óptica, ¿verdad? Que fue un campo bastante desarrollado por Newton. También le recordamos a Newton por los estudios, los trabajos realizados dentro del campo de la física, en lo que es eh, las leyes que llevan su nombre relativo al movimiento, ¿verdad? Sin embargo, Newton ha aportado enormemente al desarrollo de esta rama de la matemática que es el cálculo, dando una respuesta genérica a uno de estos problemas, ¿verdad? Básicamente vamos a enfocarnos en lo que es el problema relativo a la recta tangente. Primero tratemos de definir qué es una recta tangente. Podemos decir que una recta tangente comúnmente se define como una recta que toca en un punto a una curva. Tenemos acá el ejemplo del círculo y podemos decir que la recta tangente es una recta que le toca en un punto a la circunferencia y es perpendicular al radio en su punto de tangencia. Pero este concepto no es suficiente porque existen otras curvas, ¿verdad? Curvas más genéricas que esta definición no logra satisfacer del todo. Podemos notar acá tres figuras en donde podemos identificar rectas tangentes. Podemos decir que es una recta que le toca en un punto, es válido para esta parábola, pero no es válido para esta figura, por ejemplo. Le toca en un punto, pero también en otro punto. Sí es tangente en este punto, pero con respecto a este otro punto no, ¿verdad? Que considerando la curva genérica. Podemos también tratar de definir la recta tangente como un punto, como una recta que le toca en un punto nada más y que no lo atraviesa. Pero esa definición no es satisfactoria para este caso genérico. Entonces vamos a tratar de encontrarle una definición, vamos a buscar los resultados de estudio de estos matemáticos que dieron origen a
lo que llamamos ahora el cálculo diferencial. Comenzamos con la fórmula de pendiente que conocemos, que es la diferencia entre o sea, sería la relación entre dos diferencias, ¿verdad?, con respecto a las ordenadas y a las abscisas. También podemos expresarlo mediante la notación funcional, ¿verdad?, como un cambio en ambas coordenadas, ¿verdad? F de x sabemos que es igual a y, por lo tanto podemos expresar y como f de x. Y si consideramos un pequeño incremento en el valor de la abscisa para esa función, entonces podemos ir viendo la pendiente de la recta secante, ¿verdad? A partir de la recta secante vamos a ir conceptualizando lo que es pendiente de esa recta tangente. Entonces consideramos una recta secante. Esto podemos verlo en una representación así gráfica. Voy a escribir una función cuadrática. Por ejemplo, f de x es igual a x es igual a x al cuadrado más bx más c, ¿sí?, donde nuestra variable independiente es x, ¿sí?, una ecuación funcional. Voy a crear estos deslizadores y vamos a ir viendo cómo va variando. Vamos a tomar para el valor de x igual a igual a 1, vamos a tomar para algunos valores determinados, así, de esta manera. Una función así. En esta función vamos a tomar dos puntos. Voy a tomar un punto acá y otro punto acá. Entonces podemos tener una recta tangente, un punto de la curva, dos puntos. Voy a considerar entonces estos puntos y alzar un poquito más arriba. Sí, en realidad no. Ahí. Por dos puntos entonces sabemos que pasa una única recta y es una recta secante. Ahora vamos a considerar este punto para nuestro estudio. Vamos a dejar como un punto fijo por acá y vemos algunas perpendiculares para indicar las coordenadas, ¿verdad?, tanto en x como en y. Voy a ir viendo las intersecciones y luego vamos a determinar la relación que existe entre estas curvas. Ok, bueno, voy a indicar, en realidad la intención es que se pueda notar acá las coordenadas, nada más que eso, para que podamos ir viendo el incremento en cada una de ellas. Entonces estos segmentos indican nada más coordenadas. Ahí está. Bueno, entonces el punto A, los demás puntos voy a minimizar. En realidad no necesitamos sus nombres, nada más, así. Bueno, y estos segmentos tampoco sus nombres. Ahí está. Entonces una recta que pase por esos dos puntos es una recta secante a la curva. ¿Qué sucede a medida que vamos a determinar también la pendiente de esta recta? Pendiente. Acá tenemos su pendiente. ¿Qué ocurre cuando este punto se va acercando al punto A? A medida que se va acercando, fíjense en un detalle, que la diferencia, la variación en su coordenada en x, la variación en la abscisa, la variación en la variable independiente se va acercando al 0. Asimismo, también esta diferencia entre las ordenadas se va aproximando al 0. Y a esto le llamamos cociente incremental, que me indica la pendiente de la recta. Y a medida que este punto se va aproximando al otro punto, al primer punto, y en el límite, ¿verdad?, de esta aproximación tenemos
entonces de una recta secante pasa a una recta tangente. ¿Sí? Básicamente eso es lo que se pretende dar a entender en esta representación gráfica. Bueno, acá tenemos la definición. Una definición: f está definida por un intervalo abierto que contiene a c, y además este límite del cociente incremental es igual a la pendiente de la recta tangente, como hemos visto, igual a la pendiente de la recta. Entonces la recta pasa por el punto C y f de C con pendiente m, y es la recta tangente a la gráfica de f en el punto C. Damos un ejemplo. La pendiente de la gráfica de una función lineal. Tenemos esta función lineal y nos pide determinar la pendiente de la recta tangente en el punto m igual a 2. Para eso aplicamos la definición, esta definición en donde el valor de c es igual a 2, y sustituimos en la función f de x. Aplicamos esta definición, hallando la diferencia, desarrollamos, acá vemos que se simplifica el incremento y nos queda que el límite es igual a 2. Quiere decir que la pendiente de la recta de esta recta es igual a 2. Coincide entonces la pendiente con la pendiente de la recta. Bueno, en el ejemplo 2 tenemos la recta tangente a la gráfica de una función no lineal, por ejemplo una función cuadrática. Nuevamente aplicamos la definición de pendiente de una recta tangente, ¿verdad? La diferencia entre la ordenada y el incremento en x, y desarrollando esa potencia y efectuando las operaciones indicadas nos queda que es igual a 2c. Queda en función de c, en donde c es un valor conocido. En este caso en particular vemos que la función, podemos ver por ejemplo de que para el valor de c igual a 0 nos da pendiente 0, para c igual a negativo 1 nos da pendiente negativo 2. Bueno, con esto pasamos a ver la definición de derivada de una función. Ahora pasamos a la definición. La derivada de una función es igual al límite de este cociente incremental cuando el incremento tiende a 0. ¿Sí? Hay varias formas de notar la derivada de una función. Hay algunos que lo representan como f' de x. Recordemos que la derivada es otra vez una función. Puede ser una función constante, una función lineal, una función cuadrática o cualquier tipo de función. Esta también es una notación de la derivada de una función, como de y sobre dx o y', o de esta forma d de f de x sobre dx, y esta otra notación. También podemos utilizar la notación de límite de esta manera. Bueno, ¿en qué consiste el desarrollo del ejercicio? Determinar la pendiente de la recta tangente, en algunos casos encontrar la derivada de una función por el proceso de límite, y por último encontrar la ecuación de una recta tangente. Entonces acá esto es como una introducción. Vimos lo que es pendiente de una recta tangente a una función, ya sea una función lineal o una función no lineal. También la derivada de una función en concepto de límite y algunas actividades que vamos a ir desarrollando durante el proceso.